¿Cómo están amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? Espero que estén bien, muy bien. Bienvenidos a un nuevo video sobre errores de la heladera, nevera o refrigerador Whirlpool sexto sentido. Disculpen que nunca lo pronuncio bien. El video pasado o anterior fue sobre error de comunicación, el código 1, que es cuando empieza a sonar la alarma. Uno toca este botón, vamos a ver qué dice. Sistema de alarma. En caso de que el producto presente alguna de las irregularidades, a continuación el mismo emitirá una alarma sonora, un bip, bip, y una visual, LED rojo, alarma titilará, a través de la tarjeta de interfase y un código de falla quedará almacenado en la memoria de la misma, facilitando así el diagnóstico del técnico. Cuando haya necesidad de atender a este cliente antes de visitarlo, solicite que presione la tecla desconectar alarma, mientras el LED de la alarma está parpadeando. Por algunos segundos, el código de falla aparecerá automáticamente en los LED del control de temperatura del freezer. Eso lo vimos en el video anterior. Si vos decís, ¿cómo se hace eso? Desde la práctica está en el video anterior. Este proceso que acabo de explicar está en el video anterior. Y habíamos visto que si tocábamos la alarma, error de comunicación, uno, y cuáles eran las posibles causas y cómo solucionarlo. Bueno, ahora pasamos al error 2, 4 y 5. 2, 4 y 5. Error 2, sensor de deshielo. Error 4, sensor del freezer. Error 5, sensor del refrigerador. Si yo toco desconectar alarma y se prende esta lucecita, ven, tengo 2, 4, 6. Queda prendida esta, deja de titilar y queda prendida esa. Error 2. Si prende esta, error 4. Y si prende esta, error 5. Ahora vamos a ver las posibles soluciones, como chequear o controlar o revisar los sensores desde la práctica. Bueno, primero, sensor de temperatura del refrigerador, NTC. El refrigerador, y dice refrigerador y freezer, ¿sí? Refrigerador sería la parte de abajo de heladera, ¿sí? Los productos que están aproximadamente entre 2 y 4 grados centígrados, dejo equivalencia en Fahrenheit, que son, por ejemplo, lácteos, bebidas, ¿sí? Diferentes productos que necesitan esa temperatura de conservación. Y el sensor del freezer es la parte de arriba del freezer, que es más frío, que está entre menos 18 a menos 25, a menos 28 grados, depende del equipo, ¿no? Eh, que te dejo el equivalente en Fahrenheit, o Fahrenheit, llamalo como vos quieras. Localizado en el compartimento del refrigerador dentro del conducto de aire, WindFlow, este sensor de refrigerador es responsable de enviar señales a la unidad de control que comandará el funcionamiento de los motores, ventilador del freezer y del refrigerador simultáneamente. O sea, siempre que accionados por el sensor del refrigerador trabajarán en conjunto. O sea, este sensor le manda la información a la placa para que la placa a su vez comande el funcionamiento de los motores ventilador del freezer y del refrigerador, los dos ventiladores. Es este, después lo vamos a ver, como le digo, desde la práctica. Su faja de actuación será de acuerdo con la selección temperatura hecha en el panel de control interfaz que el software de la unidad de control convertirá obedeciendo en relación a. Y bueno, y acá tenemos la tabla de valores de resistencia de los sensores. En grados centígrados se puede convertir a Fahrenheit. Tengo, por ejemplo, en menos 26 grados, en 50, en 20. Esta es la resistencia en ohm y este es el rango de temperatura. De este lado está la temperatura en grados centígrados y de este lado está el valor de resistencia en ohm, que lo vamos a medir con la pinza amperométrica, ya lo vamos a ver. Ya en un ratito vemos con la pinza amperométrica y este es un 3 en 1 o 3 por 1 porque revisamos ya los tres sensores. Eso es lo que vamos a hacer. Ven, ahí tiene una curva. Es NTC, Negative, Negative Temperature Coefficient, algo así. Coeficiente de temperatura negativo. ¿Qué quiere decir? Como nos muestra o nos indica el cuadro, la tabla, a medida que la temperatura va subiendo, su valor en ohmios o en ohms disminuye, decrece. O sea que lo controlamos con el tester, con un termómetro de ambiente, un termómetro digital, y lo que tenemos que tener en cuenta es el valor en la tabla, que está acá. Sí, lo tenemos acá. Si el termómetro nos dice que está a menos 11,5 o menos 12,
y son 16.561, 16.100 y pico ohmios. Si el termómetro me dice que está a 9 grados centígrados o Celsius y son 5.598 ohms, tiene que moverse respetando esos valores, ¿sí? Normalmente se compran por dos cuestiones estos sensores. Si son NTC o PTC, PTC es Positive Temperature Coefficient, coeficiente de temperatura positivo. Es al revés, a medida que la temperatura sube, su valor en ohms sube. Si es lo contrario, pero esto es NTC. Entonces yo lo tengo que probar porque puede pasar y ha pasado que a veces nosotros lo medimos a estas temperaturas. Por ejemplo, lo medimos a 50 grados, 40, o lo medimos a 20, a 10, está todo bien, funciona perfecto, nos marca el valor en ohm que tiene que tener. Llegamos a 0 grados, perfecto, está en 8.700, a -5, sigue funcionando bien, grados centígrados. -6, -10. Oh, ¿qué pasó? Llegó a -15, -10, se empezó a fallar. Como que se abre, no es que se pone en corto, se abre, se desconecta. Por eso hay que controlarlo en su curva. A mí me ha pasado, por lo menos, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero a mí me ha sucedido. Entonces, hay que controlarlos bien, la curva completa, porque a lo mejor la falla no te la va a tirar el sensor cuando esté en -10 grados, pero cuando llega a los -20 o -15, -18, falla, falla, falla. Obviamente el sensor del freezer, de la parte más fría, va a llegar a esa temperatura. Los otros no. El de defrost trabaja más con calor, frío, pero también más con el calor. Y el de eh, refrigeradora, que sería la parte de abajo de heladera o nevera, la parte de abajo menos fría, no llega a tanto frío, pero igual, tiene que tener los valores adecuados, ¿sí? Bueno, el sensor de refrigeradora está ahí, ya lo vamos a ver. Valores de tabla gráfico son referenciales y pueden variar de acuerdo con la temperatura ambiente y otros factores externos. Sí, tiene un margen de tolerancia, tampoco es perfecto, pero es bastante exacto. Cuanto mayor sea la resistencia óhmica del sensor, menor será la temperatura más fría del compartimento. Sí, lo que les acabo de explicar, porque es NTC. Cuanto más alto el valor en ohms, más baja la temperatura o más fría. Cuanto más calor haga y más temperatura sense o más calor sense, mayor temperatura sense, menor valor en ohm. Sensor de temperatura del freezer NTC. Bueno, este está bastante más fácil de encontrar. Localizado en el compartimiento del freezer, en una tapa frontal del evaporador, es el responsable por el envío de señales de la unidad de control. Y fíjense, esto parece una estupidez, una tontera, llamémosle. Verifique la correcta posición del sensor del freezer en su alojamiento. Los cables deben quedar posicionados hacia abajo a fin de evitar que los mismos se rompan. Esto es un error que todos podemos haber cometido alguna vez. Entonces está bueno tenerlo en cuenta. Ah, cambié el sensor, lo puse tal. Y la posición, bueno, ahí está. Bien, sensor de deshielo. ¿Dónde está el sensor de deshielo? Está localizado en el compartimento del freezer junto al tubo de retorno del evaporador. El sensor de deshielo es el responsable por el envío de señales a la unidad de control que comandará el término de deshielo adaptativo, desconectando la resistencia de deshielo y con una función semejante al conocido bimetal de deshielo o sensor bimetálico, como les dejo acá la imagen. Por favor, vayan a dar like, porque cada vez que pego una imagen, pongo una imagen, edito, es tiempo de vida, es trabajo, no se hace solo. Así que, por favor, valórenlo. No les cuesta nada dejar un like y a mí me sirve un montón. Junto al sensor de deshielo hay una hoja conductora que nunca debe ser removida. Nunca cambie de posición estos sensores ya que podrían alterar las características funcionales. Este sensor también informa las condiciones de temperatura del evaporador cuando el producto se inicializa. Se conecta el enchufe indicando a la unidad de control cuál es la correcta programación que debe seguirse. Bueno, fíjense esto. Cuando este sensor de deshielo no solo sirve para darle la señal de conexión y de desconexión a la placa para que conecte y desconecte la resistencia, sino que también sirve para decirle a la unidad de control, entre comillas decirle, informarle el estado de la evaporadora o la temperatura a la que está, a cuántos grados está, sea centígrado o Fahrenheit. En realidad acá lo maneja con Celsius, ¿no? ¿A cuántos grados está? En necesidad de reemplazar uno de los sensores de temperatura, utiliza el kit sensor código, que se compone de un sensor. Bueno, esto para el servicio oficial, ¿sí?
pero te lo venden, este kit te lo venden. Retire el sensor de temperatura, aleje los cables de red eléctrica, no se hace necesario pelar los cables. Con esto no hay que pelar los cables, ¿sí? Se apretan y se cambian. Inserte uno de los cables en el gabinete en el conectador, también insertamos el otro cable y ahí conectamos. Vuelvo a repetir, dejo mi correo electrónico, si necesitan este manual, me lo piden. Sistema de deshielo. El refrigerador posee un sistema de deshielo adaptativo, o sea, se adapta a la necesidad que dependerá del hábito del uso del control. Sistema de alarma, y acá aprovecho para contestar una pregunta que quedó sin responder, porque dije, la voy a contestar en el próximo video, porque ya vamos ahí, vamos al lío, como dicen los españoles, vamos al hueso, como decimos acá. Si la puerta... Durante alarma permanente, la unidad de control asumirá una rutina de seguridad. Acá está la respuesta. Como si estuviera en ciclo normal, intentando mantener la conservación de los alimentos, pero trabajará de la siguiente forma. Atención. Compresor y motores ventiladores, refrigerador y freezer se conectarán durante 20 minutos y enseguida quedarán desconectados durante 15 minutos. La pregunta era, ¿va a dejar de funcionar si me tira alarma el motor? ¿Se va a desconectar del todo? No. Acá está la respuesta. Sí, o sea que va a seguir operando. ¿Cómo? El motocompresor y los dos forzadores, tanto el del refrigerador como el del freezer, o sea, el de que está arriba como el que está abajo, los dos ventiladorcitos, lo digo así para que se entienda, se conectarán durante 20 minutos y enseguida quedarán desconectados durante 15 minutos. Así será el intervalo. Además, se hará un intervalo entre deshielos no más adaptativo que será cada 5 horas de funcionamiento. Cada deshielo será de 10 minutos. O sea, va a seguir funcionando el sistema de deshielo y el sistema de frío. Esta rutina no dependerá del sensor que falló, pudiendo ser cualquiera de uno de los tres, refrigerador, freezer o deshielo. O sea que ahí respondo la pregunta, sí, funcionar va a seguir funcionando igual. Y al igual que como vimos en el video anterior, podría haber un falso contacto en la tarjeta o placa, tarjeta electrónica o placa o plaqueta electrónica, acá tenemos CN3, sensor de temperatura. ¿Sí? Sensores. Acá se conectan los tres sensores. Esto puede estar sucio, sulfatado y tranquilamente generarme un error de comunicación. Entonces, no es más que limpiarlo, controlarlo, fijarse que no haya un cable suelto. A veces es solo eso la solución. Ahora, ¿cómo hacemos en la práctica todo lo que yo les expliqué? ¿Cómo se hace, profe, desde la práctica? Bueno, vamos a ver la práctica y continuamos. Bueno, abrimos la puerta del freezer y encontramos enseguida el sensor de temperatura del freezer. Este está fácil de ubicar. Bueno, llegar al sensor de deshielo en la evaporadora no es tan fácil ya no es tan fácil llegar al sensor de deshielo. Hay que retirar estos 4 tornillos. Sí, esto es un destornillador tipo Phillips. Y acá abajo está el sensor del refrigerador. ¿Sí? En el próximo video, cuando veamos el forzador, ya les muestro cómo sacar el sensor, pero igual es muy fácil, están las indicaciones. Hay que retirar esto y se retira
la parte de frío y ya, del aire, digo, el ducto de aire ya está. Vamos a probar el sensor, este no lo vamos a sacar, vamos a probar el sensor de el freezer. Pero, bueno, ahí tenemos, necesitamos un termómetro digital de ambiente, el sensor en sí mismo, cualquiera de los 3 sensores que queramos chequear, y una pinza amperométrica que la vamos a estar usando bastante en el canal. Si no tenés una, te recomiendo que te compres una. Si no la tienes, ahí están las puntas de la pinza. Acá recordamos, como lo vimos en otro video, detector de continuidad, cuando las pinzas se tocan entre sí. Vamos a trabajar en el orden de los kilo ohm, porque los valores eran de a 1000, y vamos a tener presente la tabla. Lo primero que yo les recomiendo que hagan es lo siguiente, que conecten físicamente ambos sensores, la sonda del termómetro digital con el sensor o la sonda de temperatura. Bien, ahí yo ya sé que el mismo o la misma temperatura que tengo acá, la tengo que tener en el sensor, 17 grados. Vamos a chequear su valor en ohms o en ohmios. Paciencia porque esto va a ser un poquito complicado, ¿sí? Sin secretarios. Bien, y ahí ya estoy con el cable del sensor, ¿sí? Con los 2 cables del sensor, tocando ambas puntas de prueba. Tengo 16,8 grados, 4000 ohms. ¿Es correcto? Y bueno, y ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos que entre los, dijimos 16, entre los 10 y los 20 grados centígrados tiene que estar entre 5300 y 3300 ohm. O sea que está entre los valores, ¿sí? Vamos a llevarlo a 20 grados, tendría que tener 3350, ¿no? Y ahí va subiendo la temperatura, 20 grados, 3600. O sea que va trabajando acorde a la curva, ¿sí? 21 grados, 3500, va trabajando bastante similar a la curva. Vamos a llevarlo al frío, vamos a ponerlo dentro de una heladera con freezer y vamos a llevarlo al frío y vamos a ver a determinada temperatura qué valor nos arroja. Vamos a meterlo adentro de un freezer. Ahí lo metimos adentro de un freezer y vamos a ir comparando valor en ohms con temperatura. Ahí va bajando la temperatura en grados centígrados. Y el valor en ohm empieza a subir. Recordemos que es un NTC, 13,9 grados centígrados, 4900 y subiendo, bajando acá, subiendo acá. Ahí vamos viendo cómo trabaja acorde a la curva. Lo único que hice fue meterlo en un freezer. Sencillo, vamos a esperar un poquito más. Podemos comparar cuando llegue a 10 grados más o menos. Valor en ohm, 11 grados, 11,2, 5600. 10 grados, 5700. Y viene trabajando acorde a la curva que yo les mostré en el manual, ¿sí? Viene trabajando acorde a la curva que yo les mostré en el manual. 10 grados, 5300, 5700, bueno. A mí me interesa más que nada cuando llegue acá. A menos 10, a menos 15, a menos 20, porque en algunos casos, algunos sensores empiezan a fallar acá. Acá trabajan bárbaro, me respetan la curva, incluso a veces mucho más, con más precisión o más exactos que esto, que este sensor que estamos probando, pero llegan acá a la parte más fría y se abren, se ponen no en corto, directamente se abren, se desconectan. Me ha pasado un par de veces. Entonces hay que estar seguros. 3 grados, 3,2 más o menos 3 grados, 7,9 ohm. 3 grados,
entre 4 y 2, 3 grados 7,5, 2,5 7,5, viene bastante parecido, bastante similar. Bien, acá menos 1,2, 10,15 y subiendo kilo ohm. ¿Sí? Porque estamos en hasta 20.000 ohm. En kilo ohm estamos. La primera escala, acá, la primera es de 0 a 200 ohmios, ohms. Y la segunda es hasta 20.000 ohm. Menos 2,9, casi menos 3 grados. (11,15). Acá tenemos menos 1, 9.200, menos 2, 9.700, menos 3 recién llega a los 10.000, o sea que hay un desfase, sí, en la curva. Pero el mismo manual te lo explica. A ver, ¿dónde era? Los valores de la tabla gráfica son referenciales y pueden variar de acuerdo con la temperatura ambiente y otros factores externos. Pero lo que a nosotros nos interesa es que viene respetando bastante cerca esta tabla, esta curva. Y todavía no llegamos a una temperatura que a mí me interese para dar por bueno este sensor, dar por válido. Bien, y ahí tenemos menos 16,2 y marca 1, o sea, marca nada. Nada. Bien, espero que te haya gustado el video. No olvides, por favor, dejar tu me gusta. Si tenés alguna duda, siempre digo, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Pregunten, no hay problema. Y si querés el manual, te lo dejo, me escribes a mi correo y yo te dejo mi correo en la descripción y ahí, profe, necesito el manual, listo. Pero si me lo pedís directamente al correo, mejor. Me mandás a mi correo, profe, pase el manual, listo, yo te lo paso. Y si tenés alguna duda, para eso estamos, ¿sí? Gracias, gente, por ver el video, por llegar hasta acá. Hasta ahora, bueno, vamos adelantando en lo que les había prometido, que íbamos a trabajar con esta heladera, nevera o refrigerador. Y esto no solo te sirve para la Whirlpool, perdón, Whirl- Whirlpool, Whirlpool. Qué nombre complicado que le pusieron. Será el apellido de alguno, no sé. Bueno, sino que te sirve para las no frost en general, porque esto de medir sensores, chequear y demás es muy útil. Después vamos a ver más errores posibles o fallas, ¿sí? Que pudiera ser alarma de temperatura, puerta freezer abierta, puerta refrigerador abierta. Si hay alarma de temperatura, ya chequeamos los sensores o vimos cómo se chequean los sensores, descartamos eso. ¿Qué puede ser entonces? Y ahí ya tenemos dos opciones más, ¿eh? O tres, que lo vamos a ver en un próximo video, ¿sí? El próximo video va a ser sobre alarma de temperatura, error 6. Hoy ya vimos error de comunicación en el video anterior, el anterior, y ahora estamos viendo sensor de hielo, sensor freezer y sensor de refrigeración. Refrigerador. Tres errores, ¿sí? Gracias, gente, como siempre, por el apoyo que está recibiendo el canal. Gracias totales.